¿Se grabó? Ahí está grabando otra vez. Hola a todos, yo soy Ricardo Jiménez Avellán y les voy a ayudar con el capítulo 5 de células contráctiles. ¿Sí? Entonces, como ya les decía, mejoré la letra bastante, ¿sí? Para que me puedan entender, ya que no tengo diapositivas de este tema, pero sin embargo yo me lo sé. ¿Qué entendemos por células contráctiles? ¿Ok? Por células contráctiles nosotros comprendemos que son células que se pueden contraer. ¿Ok? Células contráctiles. Básicamente entendemos que son células que se pueden contraer. ¿Qué células se pueden contraer, por ejemplo? Las primeras que se vienen a la cabeza, por ejemplo, pueden ser las que tienen músculo, ¿no? Las células del músculo como tal. Y en efecto, esas son las principales células que vamos a tener nosotros en cuenta, ¿ok? Entonces, si les preguntan, ¿cuáles son los grupos principales de células que se pueden contraer? Se dividen en 4, ¿ok? Tiene grupos principales. Grupos principales. Estos grupos principales, como ya les dije, se dividen en 4. Voy a coger este color azul acá y voy a hacer estas líneas. Comenzamos con esta primera. La primera que tenemos son las células musculares y las que más me interesa que ustedes aprendan, ¿ok? Células musculares. Estas células musculares acá a su vez se dividen, ¿verdad? Porque recuerden que los músculos, ¿sí? Los músculos como tal, ¿ok? Aquí tenemos un músculo, por ejemplo, tenemos el músculo bíceps braquial, que tiene sus dos cabezas, sus dos inserciones. Ustedes saben que estos músculos tienen varias fibras musculares, ¿ok? Fibras musculares, como pueden ser todas estas líneas finas que vemos acá, son las fibras musculares. Las fibras musculares que nosotros vemos es lo mismo que células musculares, ¿ok? Es lo mismo. Y eso es lo principal que yo quiero que sepan, que las fibras musculares son las mismas que las células musculares. Pero Ricardo, ¿cuál es el afán de cambiarle el nombre? Pues bueno, acá cambia bastante la nomenclatura de las células o fibras musculares. Cambia la nomenclatura de varias cosas, incluso cómo se llama la membrana basal, cómo se llama el citoplasma, ¿ok? Todo eso cambia el nombre. Tiene una diferente nomenclatura. Entonces pongo acá, tienen diferente nomenclatura. Sí, tienen diferente nomenclatura. Por ahora, la primera que tenemos es que fibra muscular es lo mismo que célula muscular. ¿Ok? Célula muscular. Por ahora, eso es lo que tenemos nosotros, ¿verdad? Alejo esta parte de acá. El Pepe con el meme. ¿Por qué no me deja? Capas de todas las capas. Bla, 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 bla. A ver, primero déjenme. No se encontró nada en esta capa. ¿Por qué? Esto. Ahí, ¿no? Exacto. Ahí me deja. Entonces, esta parte de acá la vamos a mover para que ustedes lo tengan en apuntes. ¿Sí? Como apuntes. Luego nos fijamos en eso. ¿Qué tipo de células musculares tenemos, pues chicos? ¿Sí? Tenemos varios tipos de células musculares. Específicamente, las principales que quiero que se aprendan ustedes y las que menciona su literatura son 3. ¿Sí? Son 3. Estas 3 de acá son las siguientes. Tenemos, en primer lugar, tenemos a las células musculares esqueléticas. Células musculares esqueléticas. ¿Ok? Las células musculares esqueléticas como tal se caracterizan por algo, ya que estas al unirse, ¿ok? Al unirse, estas van a formar al tejido muscular esquelético.
Al unirse célula muscular esquelética más célula muscular esquelética, estas van a formar un tejido muscular, ¿no? Recuerden que la unión de células forman tejidos, ¿no? ¿Qué tipo de tejido muscular? Tejido muscular esquelético. ¿Ok? Tejido muscular esquelético. Y hay una función importante de este tejido muscular esquelético. Quien me lo dice se gana un chocolate del Suran Coffee. ¿Cuál es la función especial que tiene este tejido muscular esquelético? Función única y especial. ¿Quién me la dice? A ver. ¿Quién me dice la función especial que tiene el tejido muscular esquelético? ¿Nadie? Ese era el de sostén, ¿no? No, el tejido muscular esquelético no es como tal de sostén. Esa no es su función única. Hay varios tipos de tejidos musculares que... ¿Cuál? Mencionen, digan. El movimiento corporal. Ok, sí, pero le falta todavía. Así que todavía no te lo ganas. Le falta ese concepto, le falta. Pero está incompleto, pero lo vamos a poner, ¿no? Función única y especial, movimiento del cuerpo. ¿Ok? Pero ¿de qué forma lo hace? Porque yo puedo mover, por ejemplo, este brazo de acá, ¿verdad? Yo lo puedo mover, imaginemos que es un brazo. Este brazo de acá, aquí tenemos a la persona, ¿sí? Este brazo de aquí, yo he decidido hacer esta contracción, pero este movimiento del cuerpo, adivinen de qué forma es. Este movimiento que lo acabo de hacer yo por mi cuenta es voluntario. ¿Sí? Eso es lo importante, es de carácter voluntario. ¿Sí? Es de carácter voluntario. Eso es lo que quería que digan. ¿Ok? Entonces les pongo aquí igualmente el dibujito ahí al lado. De carácter voluntario. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que las células musculares esqueléticas, al unirse célula muscular esquelética con célula muscular esquelética, tal como vemos acá, pues forman lo que es tejido muscular esquelético. Hay una característica especial de este tejido, pero que vamos a ir hablando poco a poco, ¿ok? Nos falta hablar aún de los otros tipos de células. Tenemos, por ejemplo, el tejido muscular de acá, las células musculares de acá, que son básicamente las células musculares cardíacas. Células musculares cardíacas. Las células musculares cardíacas también tienen otro nombre. ¿Quién se sabe el otro nombre de las células musculares cardíacas? A ver. ¿Quién se sabe? Por un sándwich en el Le Croissant. ¿Quién se lo sabe? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nadie se lo ganó. El otro nombre es miocardiocitos. ¿Sí? Miocardiocitos. Entonces, ¿esto es tomable, Ricardo? En efecto, esto es muy tomable, chicos. Muy tomable. Miocardiocitos. Adivinen que estas células musculares cardíacas, su nombre mismo lo dice. ¿Dónde se va a encontrar? En el corazón. ¿Sí? Y adivinen qué. Estas células musculares cardíacas, cuando se juntan células musculares cardíacas más célula muscular cardíaca, forma igual el tejido muscular cardíaco. ¿Sí? Forma el tejido muscular cardíaco. Tejido muscular cardíaco. ¿Sí? Y el tejido... Dime. ¿Puedes volver a repetir eso? Que las células musculares cardíacas, ¿verdad? Se unen unas en las otras. Por ejemplo, aquí tenemos una célula muscular cardíaca. Se une la una con la otra
y así poco a poco se va uniendo una con la otra, ¿verdad? Hasta finalmente formar tejido muscular cardíaco, ¿ok? Tejido muscular cardíaco. ¿Ahí quedó comprendido? ¿O no? Confirmen. Sí, sí. Perfecto, chicos. Recuerden que cada vez que las células se unen entre sí, pues forman tejidos, ¿no? Entonces, si las células cardíacas se unen entre sí, forman tejido cardíaco. Como estas son células musculares cardíacas, al unirse, pues van a formar tejido muscular cardíaco. Por cierto, chicos, la clase va a ser así lenta, con palabras fáciles, por pedido de su presidente, ¿no? Para que lo comprendan de una forma mucho mejor. Sí, ayer tuve que dar un poco más rápido la clase porque yo también tenía cosas que hacer y tejido conectivo es bastante. Por eso es que yo hablé con el doctor y les dije que no les tome el resumen, ¿ok? Estudien del resumen que les mandé. Van a ver que les va a salir bien. Estudien de ese resumen. Bueno, siguiendo con la clase. Perfecto, tejido muscular cardíaco que tiene una función. ¿Cuál cree que va a ser la función del tejido muscular? Va a ser la misma, función única y especial va a ser el movimiento del cuerpo. Esta vez no va a ser el cuerpo, sino que esta va a ser el movimiento, ¿ok? Movimiento o bombeo, ¿ok? O bombeo del corazón, ¿sí? Porque recuerden que estas células acá se van a contraer para que el corazón pueda bombear la sangre, ¿no? Entonces, tiene una función única también, ¿no? Se contrae para causar movimiento o bombeo del corazón, ¿sí? Y hay algo importante, ¿no? Falta hablar del carácter de este movimiento. ¿Ustedes qué piensan, chicos? Según su razonamiento lógico, ¿qué tipo de carácter va a tener este movimiento? ¿Voluntario o involuntario? ¿Qué me dicen? En efecto, ¿Cuál? el movimiento del corazón, ¿de qué carácter va a ser? ¿Va a ser voluntario o involuntario? Involuntario. Exactamente, ¿verdad? Porque yo no puedo controlar las veces que mi corazón se contrae, ¿verdad? En cambio, el muscular esquelético, yo sí puedo controlar las veces que yo hago esto, hago pepita. Las veces que yo quiero hacer eso, los controlo. Lo hago cuando yo quiera, ¿ok? En cambio, en efecto, el corazón no puedo controlar eso ahí, por eso es involuntario, ¿sí? El corazón late, ¿ok? El corazón late por sí solo. Okay, aquí tenemos un dibujo de corazón. Ven acá superior, ven acá va inferior. Y luego está la aorta. ¿Ok? Bueno, es involuntario. Ahora, tenemos el otro tipo de células musculares. El otro tipo de células musculares que nosotros tenemos es las células musculares lisas. ¿Sí? Las células musculares lisas. El meme. Las células musculares lisas. Las células musculares lisas. Estas células musculares lisas son increíbles. Porque estas células musculares lisas no tenemos que decir que forman tejido muscular liso. Que claro, sí lo hacen, ¿no? Célula muscular lisa más célula muscular lisa forman tejido muscular liso. ¿Sí? Tejido muscular liso. Lo importante de hablar del tejido muscular liso es acerca de su función, ¿no? ¿Qué función va a tener? La misma de todos, ¿no? Su función va a ser la contracción muscular. Pero hay algo importante aquí. Esta contracción muscular de acá tiene un carácter. El carácter es involuntario. Quiere decir que tú no puedes controlar las veces que tú, pues, tienes contracciones de las células musculares lisas, del tejido muscular liso en general. Pero, Ricardo, ya sé que el tejido muscular liso no lo puedo controlar yo, pero ¿me puedes dar algún ejemplo? ¿Dónde están? En efecto, te puedo dar muchos ejemplos. ¿Dónde? Por ejemplo, las células musculares lisas están, por ejemplo, en el esófago.
¿Sí? Por ejemplo, cuando tú comes algo, ¿no? ¿No es cierto? Cuando tú comes algo, tenemos tu cabeza, tu nariz, la boca. Cuando comes algo, tú tienes tu sistema digestivo actuando rapidito, ¿verdad? Y luego está tu estómago acá, y luego los intestinos, pero eso no es lo importante ahorita. Entonces, tú comes algo, ¿no? Esto va a ser tu comida, luego pasa por la faringe, ¿no? Que es esa porción que está entre la boca y la nariz. La faringe. Pero, escúchenme bien, luego va la comida acá, a esta sección alargada, este túbulo de músculo liso. Ese tubo muscular de músculo liso es el esófago. ¿Ok? El esófago está hecho de tejido muscular liso. Eso es lo que permite que las contracciones del esófago permiten que la comida vaya avanzando poco a poco. ¿Ok? Luego la comida llega al estómago. El estómago es esta porción de acá. El estómago, ¿sí? Se encarga de qué cosa. Tú no puedes controlar las veces que tu estómago se contrae, ¿no? Sino que tu estómago se contrae solito, de verdad, se mueve solito debido a las contracciones musculares lisas. Es decir, el estómago tiene células musculares lisas. Por lo tanto, esto va a hacer que la comida dé vueltas, dé vueltas, dé vueltas y se vaya descomponiendo poco a poco como los ácidos clorhídricos, hasta finalmente enviar la comida hacia dónde? Hacia los intestinos delgados. ¿Ok? Y el intestino, ¿adivinen qué? El intestino también tiene células musculares lisas. Entonces también el movimiento se causa, el intestino, hasta llegar al recto, ¿verdad? Hasta que tú lo llegues a defecar, llega hasta ahí, hasta tu recto, debido a que las células musculares lisas del intestino mueven, pues, y causan el peristaltismo a nivel del intestino. ¿Ok? Pero Ricardo, el peristaltismo es causado por la caminata, por las veces que tú te paras. También eso influye bastante, pero las células musculares lisas, pues, también se contraen entre sí y causan el movimiento de la comida hasta tu recto, hasta que defeques. ¿Correcto? Entonces, bacán. Ahora, dijimos que entre los grupos principales están las células musculares. Ya hablamos de los tres tipos de células musculares principales, ¿no? ¿Cuáles son voluntarias y no voluntarias, ¿no? Las células musculares cardíacas y lisas son involuntarias y las células musculares esqueléticas son voluntarias, ¿sí? Donde se encontraban en el bíceps braquial, por ejemplo. Tenemos el ejemplo ahí. Ahora, me hace falta hablar a mí de la siguiente, que son los otros grupos principales. Entre los otros grupos principales que tenemos son los miofibroblastos. ¿Ok? Miofibroblastos. ¿Sí? Y luego los otros miofibroblastos me hace falta hablar a mí también de los pericitos. Los pericitos, por ahora les puedo dar un contexto súper pequeño, ¿verdad? Para que vayan comprendiendo poco a poco. Los pericitos son aquellos que rodean al vaso sanguíneo. ¿Ok? Son aquellos que rodean el vaso sanguíneo. ¿Y rodean el vaso sanguíneo para qué? Por si, no sé, a lo mejor estos vasos sanguíneos son de alguien que es emo, y esta persona emo se decide cortar hasta las arterias. Entonces ya tendríamos una herida, ¿no? Tendríamos un agujero acá gigante, y por acá se tendría que salir bastante sangre, ¿verdad? O sufriendo hemorragia. Los pericitos lo que hacen es que tienen una función regenerativa, ¿sí? Tienen una función regenerativa. ¿Y cuál es esa función regenerativa? Regenerativa. La función regenerativa es que estos pericitos se diferencian, quiere decir que se transforman en las células del tejido a reparar. En este caso, ustedes saben que el vaso sanguíneo está cubierto por endotelio, ¿verdad? ¿Sí? Endotelio. Entonces, el pericito, al darse cuenta que esto está muy roto y necesita cubrir esa herida porque hay mucha hemorragia, el pericito se transforma en una célula endotelial. ¿Sí? Entonces se transforma o se diferencia, que es lo mismo, se transforma en una célula epitelial, célula endotelial. ¿Sí? Célula endotelial. Los miofibroblastos, por otra parte, tienen una función importante. ¿Sí? La función importante de los miofibroblastos se ven así, como unas fibras alargadas y un núcleo central.
Tienen una función. Su función como tal es segregar colágeno. ¿Sí? Segregan colágeno. Segregar colágeno. ¿Sí? Entonces el colágeno sale de estas células. Eso es algo que también vimos en la clase anterior, ¿no? Que los miofibroblastos generaban colágeno. También los colágenos podrían provenir de las células epiteliales también, ¿no? Por ejemplo, el colágeno tipo 4 proviene de ahí. ¿Sí? Vayan relacionando el conocimiento así poco a poco. Eso les hará bien para su vida. Pero Ricardo, ahí tenemos 3, nos faltan otros. En efecto, nos falta otro. Este otro de aquí, ¿cuál va a ser? Por ejemplo, tenemos al mioepitelio. ¿Ok? Al mioepitelio. Mioepitelio. El mioepitelio es básicamente, ¿qué hace referencia al mioepitelio? El mioepitelio son básicamente glándulas secretoras. ¿Ok? Son glándulas secretoras que están compuestas por células musculares. ¿Sí? Entonces, básicamente es una glándula secretora. Glándula secretora, porque las glándulas segregan cosas, ¿no? Es una glándula secretora que está compuesta por células musculares. Compuesta por células musculares. Sí, nada más lo que tendremos que saber del mioepitelio como tal. ¿Sí? Perfecto. Ahora, hay algo importante que nosotros tenemos que nombrar. Hay características, ¿ok? Hay muchas características importantes en cada una de estas. Poco a poco vamos a ir hablando de estos grupos principales que tienen células contráctiles, ¿verdad? Tenemos a las células musculares, ¿ya? Tenemos a los miofibroblastos que se contraen, tenemos a los pericitos que también tienen esta propiedad de contraerse, y el mioepitelio. Siempre que ustedes vean la palabra o un sufijo o un prefijo, mio, hace referencia a músculo. ¿Ok? Siempre que vean mio va a hacer referencia a músculo. Por ejemplo, acá también dice mio y hace referencia a músculo. Perfecto. Todo comprendido por ahora, eso espero, ¿verdad? ¿Sí? ¿No hay ninguna duda por ahora? Sí, no, preguntas, dudas, quejas. ¿No? Ok. Las células musculares esqueléticas, que ya dijimos que tienen un movimiento voluntario, tienen ciertas características. Tienen ciertas características. ¿Estas características cuáles son? Que el tejido como tal, ¿sí? Va a ser multinucleado, va a tener forma de estrías, tubulares, normalmente unido al esqueleto, bla, 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 bla. Dibujémoslo. Tenemos acá, por ejemplo, al húmero. Vamos a suponer que es el húmero, claro, chicos. No sé dibujar mucho, ¿eh? Ok, este es el húmero. Bueno, es el húmero, chicos. Húmero. Al húmero, ¿ok? Al húmero va a estar pegado siempre, a todos los huesos va a estar pegado el músculo esquelético, porque el músculo esquelético, pues, mueve los huesos, ¿no? También. ¿Ok? Entonces, la primera característica que tenemos nosotros de células musculares esqueléticas es que siempre va a estar unido al esqueleto. Unido al esqueleto. Es decir, a un hueso. Esa es la primera. La segunda característica importante, recuerden que este movimiento que causa, ¿cómo era? Era voluntario, ¿no? Causa movimiento voluntario. ¿Sí? La tercera característica que tenemos nosotros es que por lo general esta tiene unas estrías. Pero Ricardo, ¿a qué te refieres con las estrías?
¿A qué te refieres con todo eso? Vamos a hacer un corto histológico, ¿ok? Si elegimos, Dios mío, elegí el peor color del mundo. Si elegimos una pequeña sección de aquí y hacemos un corto histológico, ¿verdad? Voy a poner aquí la CH de corto histológico. Vamos a observar algo importantísimo, ¿ok? Vamos a observar algo importantísimo. Que el tejido se va a ver de la siguiente forma. ¿Sí? Tenemos aquí el corte, ¿no? Y por lo general vamos a tener secciones, ¿sí? Esas pequeñas secciones de tejido muscular esquelético que van a tener un color rojito, ¿ok? Tenemos acá el color rojito. Ok, tenemos el color rojito. Y ese color rojito, pues, va a tener aquí unos núcleos, que los voy a poner con naranja. Va a tener unos núcleos a la periferia. ¿Me está diciendo que las fibras musculares son multinucleadas? En efecto. Las fibras musculares son multinucleadas. ¿Ok? Son multinucleadas. Y alrededor yo veo blanco, Ricardo. ¿Por qué veo blanco? Ok, eso es lo que vamos a tener al lado. Va a ser el glucógeno. El glucógeno se ve de color blanco alrededor del músculo. ¿Y sirve para qué? Sirve de energía. Sirve de energía para el músculo. Ya que recuerden que el glucógeno, ¿cómo está compuesto el glucógeno? Está compuesto por principalmente glucosa más glucosa, ¿no? Y ustedes saben que la glucosa en general da energía. Entonces esa glucosa, adivinen a dónde va. Va a nuestro queridísimo hígado. Y esa glucosa, por procesos de glucólisis, ¿no? Por glucólisis, y el ciclo de Krebs genera ATP. Y ese ATP se traduce como energía, ¿no? Entonces ahí tenemos la primera conexión. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, genera energía. Hay otra característica importante, que por lo general las células musculares esqueléticas, ¿ok? También se llama tejido muscular estriado, ¿sí? Tejido muscular esquelético o estriado. ¿Y por qué se llama así, Ricardo? Se llama también estriado debido a que este tipo de tejido muscular esquelético pues tiene una característica importante, tiene estrías. Son más chiquitas las estrías, ¿ok? Pero estas estrías son una característica importante. Tiene estrías esqueléticas, ¿ok? Estrías esqueléticas. En esas estrías esqueléticas, por lo general, están ahí presentes porque representan al sarcómero. Representan al sarcómero. ¿Qué es el sarcómero? Ya vamos a ver qué es el sarcómero, ¿ok? Pero por ahora les voy a dar un concepto importante. El sarcómero, por lo general, es básicamente la unidad funcional y anatómica. Unidad funcional y anatómica. Del tejido muscular esquelético. Del tejido muscular esquelético. ¿Sí? El sarcómero en sí es importante para qué? Es la unidad funcional, bla, 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 bla. Pero su función es la contracción muscular. Generar la contracción. ¿Sí? ¿Y qué es la contracción en general? La contracción en general, vamos a tener que la contracción es cuando tenemos una célula muscular que está aquí, ¿verdad? Una fibra muscular, está en su posición normal, y cuando se contrae, ¿verdad? Cuando se contrae, pues está acá. ¿Qué es lo que va a suceder?
lo que va a suceder es que su tamaño va a disminuir. ¿Ok? Se va a hacer más angosto. Porque eso es una contracción, ¿no? Cuando algo se contrae, se vuelve más pequeño. Y luego vuelve a su posición normal porque es el músculo, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos varias ideas principales por ahora. Características que las voy a pintar con verde. Pum, pum, pum. ¿Sí? Son multinucleadas. Ok, entonces ahí están representados cada una de estas. De las características que tienen. Ok, ahora tenemos que hablar acerca de las musculares lisas, ¿no? Bueno, muscular cardíaco primero, porque está acá. Muscular cardíaco. Estas acá, ¿sí? Por lo general, se caracterizan por algo importante. Estas acá tienen características importantísimas. Las voy a poner con verde también. Otro nombre. Sí, aquí está bien. Ok, características. ¿Estas características cuáles van a ser? Pues bueno, en primer lugar tenemos que ver cómo una célula muscular es una célula muscular del corazón. Vamos a hacer un corte aquí del corazón. Corte histológico. Entonces, y de paso, podemos ver las características. Las células musculares cardíacas se van a observar de la siguiente forma. Son células fusiformes, con características fusiformes, ramificadas. Si ven, esto es una célula muscular cardíaca. Tienen esta forma. ¿Sí? Célula fusiforme, ramificada. Entonces, la primera característica que tengo es que está ramificada. ¿Sí se dan cuenta? Se ramifica en dos. Entonces, está ramificada. ¿Sí? Lo segundo que puedo hablar yo es que estas células acá son uninucleadas. ¿Por qué? Uninucleadas porque tienen un solo núcleo. Uninucleadas. ¿Ok? Ahora, ¿qué es también importante? Que los miocardiocitos solo van a estar en el corazón. ¿Sí? También lo ponemos. Solo estarán en el corazón. Solo en corazón. ¿Sí? Solo en el corazón. Cubren las paredes del corazón. Esas son las características más importantes. También vamos a encontrar que estas fibras cardíacas van a tener unas estrías. ¿Por qué van a tener estrías, Ricardo? Porque también van a tener sarcómero. Entonces las estrías se ven de la siguiente manera. Entonces también tiene estrías. Estrías. Y en esas estrías, ¿qué va a estar? El sarcómero. ¿Y para qué va a estar el sarcómero? Para la contracción muscular. ¿Sí? Perfecto. Está el sarcómero. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos las células musculares lisas. Las células musculares lisas en general tienen ciertas características también, ¿no? Estas características, ¿cuáles son? Las células musculares lisas se ven así, de esta forma, tienen esta forma acá. Vamos a hacer un corte, yo que sé, al esófago y nos vamos a dirigir a su capa muscular. Y observo algo como esto. Células alargadas. ¿Ok?
células alargadas planas, ¿sí? Y tienen un solo núcleo en forma de uso, es decir, alargado en el centro. Así se ve el tejido muscular liso, ¿sí? Un montón de células planas, que son células musculares en sí, ¿no? Célula muscular lisa, cada una de estas. O puede ser también fibra muscular lisa, ¿no? Cualquiera de esas es válida. ¿Qué características tienen estas acá? Su forma es aplanada o fusiforme. ¿Ok? Su forma es fusiforme o aplanada. O aplanada. ¿Sí? Fusiforme o aplanada. Y por lo general cubre las paredes de los órganos internos. Cubre paredes. ¿Ok? De órganos internos. ¿Sí? Es decir, tenemos acá un órgano, una víscera, imaginemos que esto es un órgano, y estas células musculares lisas van a cubrir por dentro, ¿sí? Van a cubrir las paredes por dentro, ¿sí? Por acá. Con el esófago pasa lo mismo, con el estómago pasa lo mismo y con los vasos pasa lo mismo. ¿Ok? Entonces, chicos, ¿van comprendiendo hasta ahí esta parte de la clase? ¿Sí? ¿O hay algo que se les ha confundido por ahora? No, sí. Para ya poder ver plaquitas. ¿Tienen dudas? Espero que no, ¿eh? Voy a convertirlos en unas placas, ¿ok? Recuerden que yo no puedo ver sus likes, así que si hablan es mucho mejor. Vamos a convertir en pantalla esto, ¿ok? Si ven esta parte de acá, ¿sí ven? Esto es un corte de muscular liso. Pongo esto. Esta parte muscular lisa es la que representa absolutamente todo. Si vemos que acá células musculares lisas, sino que no se le ve casi la forma. Pero estas son células musculares lisas. Como nos damos cuenta, tiene un solo núcleo y es alargada, ¿ok? Y aparte los espacios que quedan entre ellas, esta parte blanca es el glucógeno que queda en el medio, ¿no? Que también es energía para el músculo. ¿Ok? Esa es muscular lisa. Ahora, tenemos este corte acá. Este corte de acá es un corte histológico, adivinen a nivel de qué. ¿Qué corte creen que es este? A ver, ustedes, estudiantes de medicina, ¿qué corte creen que es este? Muscular lisa, muscular cardíaco, muscular esquelético. ¿Qué me dicen? Este corte es a nivel de músculo esquelético. Esquelético. Sí, es un nivel de músculo esquelético. ¿Y eso qué quiere decir? Que si es a nivel de músculo esquelético, pues esta es la fibra muscular. Sí, la fibra muscular. Que como nos damos cuenta es multinuclear, ¿no? Vemos el núcleo acá, vemos un núcleo aquí, vemos un núcleo acá, vemos un núcleo acá, vemos otro núcleo acá. Y tiene lo que nosotros llamamos ramificaciones. Vemos una ramificación aquí, que sería básicamente esto. ¿Ok? Esas son las ramificaciones, las estrías del músculo esquelético. ¿Qué dijimos que había en esas estrías? Pues estaba presente el sarcómero, ¿no? El sarcómero sirve, es la unidad funcional y anatómica de las células musculares esqueléticas para la contracción. ¿Sí? Simplemente esas placas por ahora. Dejo de convertir. A ver. Dejo de compartir. Y dejen ver si tengo más plaquitas por acá. Aguanten. Oh, sí tengo. ¿Sí ven esta de acá?
Esta porción de aquí es el músculo cardíaco. Si se dan cuenta, está ramificada. ¿Ok? Vemos acá cómo está el miocardiocito ramificado. ¿Ok? Y aquí vemos el núcleo central. Acá vemos otro. Bueno, acá vemos otro, si ven. Aquí está una. Esta no se ramificó. Hay algunas que no se ramifican. Pero por lo general se les atribuye que se ramifican bastante. Por ejemplo, acá vemos otra. Que está ramificada, ¿no? ¿Sí? Y bueno, simplemente es eso. Esos son los tejidos musculares. Ahora, tenemos muchas más cosas. Vamos a compartir pantallas por acá. Pero voy a hablarles las cosas básicas, ¿sí? Para que, principalmente la contracción muscular, que eso es lo que quiero que sepan. Sí, entonces bueno, se compartió pantalla por acá. Perfecto. Entonces ya están la mayoría de todas esas estructuras, ¿verdad? Pero el tejido muscular. Ahora falta hablar acerca de lo que es las células musculares esqueléticas como tal, ¿no? Las células musculares esqueléticas, tal como puede ser esa ahí, igualmente ya vimos en las placas las células musculares esqueléticas, tienen más características. Se dice que estas tienen una forma en específico, tienen una forma cilíndrica. ¿Ok? Forma cilíndrica. Si se dan cuenta, tiene forma cilíndrica, pero al revés. ¿Sí? Eso dice su libro, cilíndrica. Donde su diámetro, que su diámetro sería todo esto, tiene un diámetro, el símbolo de diámetro en las matemáticas, tiene un diámetro de 50 a 60 micrómetros. ¿Sí? 60 a 50 micrómetros. Y el largo, ¿ok? Su longitud, básicamente va a ser de 10 centímetros. ¿Sí? 10 centímetros. Ahora, estas células acá se las consideran que son un tipo de sinsitio. Son un sinsitio. ¿Por qué se considera que es un sinsitio? Se considera que es un sinsitio porque tiene muchos núcleos. ¿Ok? Tiene muchos núcleos. ¿Ok? Por ejemplo, acá dibujamos los núcleos, 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 núcleos a la periferia. ¿Ok? Tiene demasiados núcleos. ¿Sí? Por eso se dice que tiene demasiados núcleos. ¿Y de dónde provienen pues estas células cilíndricas, Ricardo? ¿De dónde provienen? Esa es una muy buena pregunta. Ponerla acá. ¿De dónde provienen? Estas acá provienen específicamente de los mioblastos. ¿Sí? Los mioblastos. Entonces, en resumen, ¿qué quiere decir eso de los mioblastos? Tenemos aquí a un mioblasto, ¿ok? A un mioblasto, y este se diferenció porque maduró, diferenció, maduró. ¿Adivinen en qué? Maduró en una célula muscular esquelética. ¿Sí? Maduró en una célula muscular esquelética. ¿Sí? Entonces de ahí es donde provienen las células musculares esqueléticas como tal. ¿Ok? Que son básicamente las más importantes, diría yo, al momento de nombrarlos. Sí, el resto es como que, el meme. Entonces, cosas que les pueden tomar. Más características del músculo cardíaco, pero vamos a ir viendo eso después. ¿Sí? Por ahora vamos con músculo esquelético. Vamos entendiendo entonces el músculo esquelético. Ahora quiero que comprendan algo importante ustedes.
acerca de todo esto que es el músculo esquelético, que la vaina esta, ¿sí? Hay cosas súper importantes en músculos esqueléticos y es saber cómo se divide. Entonces, vamos a hacer una flecha acá. Que es básicamente estructuras del músculo esquelético. Estructuras del músculo esquelético. Las estructuras del músculo esquelético son las siguientes, ¿verdad? Acá dijimos que cómo estaba el músculo esquelético. Estaba pegado siempre a un hueso, ¿verdad? Entonces dibujamos aquí el hueso. Entonces, acá siempre va a estar pegado al músculo esquelético, ¿ok? Entonces, quiero que vean la subdivisión que tiene el músculo esquelético como tal, ¿ok? El músculo esquelético, ¿sí? Está unido al hueso, ¿ok? Esta parte de aquí sería el músculo esquelético. El músculo esquelético está unido al hueso a través de esta pequeña porción de aquí. Que creo que uno de ustedes me dijo esto en clase. ¿Cómo se llamaba la unión de el músculo al hueso? Bueno, al periósteo en este caso, que es la capa externa del hueso. Ustedes eso ya lo saben. Pues se une a través del tendón. ¿Sí? A través del tendón. Pero bueno, siguiendo con el músculo esquelético el músculo esquelético se va a ir subdividiendo en muchas más cosas. ¿Sí? Por cómo está conformado el músculo en general. Así es como está conformado el músculo en general. ¿Ok? Entonces vamos a tener aquí un corte. Hemos cortado este músculo aquí. ¿Sí? Hemos cortado este músculo acá. Y vemos que el músculo de buenas a primera va a estar rodeado de una vaina de color amarilla. Si se dan cuenta, como puede ser esta, que es básicamente tejido conectivo denso y regular. Eso se va a denominar fascia. El músculo va a estar cubierto por las fascias. ¿Sí? Fascias. Y estas fascias de acá van a ir penetrando el músculo. ¿Pero por qué van a penetrando el músculo? Porque quieren penetrar en el músculo para generar compartimientos. ¿Ok? Generan compartimientos. Entonces estas líneas amarillas son básicamente tejido conectivo denso y regular. Todos con el objetivo de generar compartimientos. ¿Sí? ¿Ok? Generar compartimientos. Y aquí, pues, el nombre del tejido conectivo denso regular cambia, ¿no? Aquí cuando ya está dentro y está generando compartimientos, es decir, grupos, ¿ok? Compartimientos o grupos dentro del músculo como tal, ese tejido conectivo denso y regular tiene una función importante, pues hacer compartimientos. Ahí es cuando se comienza a llamar esto epimicio. ¿El epimicio qué es? El epimicio es aquel que rodea a un fascículo de músculo, ¿ok? Que rodea un fascículo de músculo. Entonces, el epimicio que va a rodear un fascículo de músculo esquelético, ¿ok? Fascículo de músculo esquelético. Esto puede ser preguntable, ¿verdad? ¿Qué rodea el epimicio? Un fascículo de músculo esquelético. Estos son los fascículos. ¿Ok? Ese sería el fascículo. Y ese fascículo de músculo esquelético, ¿verdad? Lo vamos a estirar por cuestiones didácticas y para que ustedes puedan comprender, ¿verdad? Lo vamos a estirar de la misma forma. Ese fascículo de músculo esquelético pues está compuesto de más cosas aún, ¿ok? Ese fascículo ese fascículo de músculo esquelético o de músculo en general va a estar cubierto de algo, ¿ok? Va a estar cubierto de algo, de tejido conectivo denso y regular. Pero específicamente esto que rodea a un fascículo, ¿ok? Lo que rodea a cada uno de los fascículos en general, ¿sí?
lo que rodea cada uno de estos fascículos, ¿sí? Básicamente va a ser el endomicio, ¿sí? El endomicio. Endomicio. Sí, el endomicio. ¿Qué va a ser el endomicio, Ricardo? Pero tú me dijiste que el fascículo está rodeado de epimicio. Sí, aguántate. El endomicio que está rodeando ahí va a separar otras cosas. Lo que va a separar no es al fascículo como tal, ¿no? Lo que va a separar es otra cosa, sino que son otras pequeñas fibras que tenemos aquí. ¿Sí? Déjame ver si encuentro una imagen en internet. No encuentro nada. El meme. No importa. Entonces, el tendón a su vez va a estar compuesto de estas acá. Va a estar compuesto de miofibrillas. ¿Ok? De miofibrillas. Como puede ser esta moradita. ¿Ok? Entonces el fascículo está compuesto a su vez de miofibrillas, que son estas acá. Estas miofibrillas a su vez, ¿ok? Están rodeadas por lo que ya les mencioné. ¿Sí? Cada una de esas miofibrillas, o lo que voy a dibujar con naranja, va también a ser compartimientos. ¿Ok? Va a ser compartimientos de las miofibrillas. Y esos compartimientos son generados por esta cosa que está por naranja, que es tejido conectivo denso irregular, que se llama endomicio. Ah, entonces entiendo, Ricardo. El endomicio rodea cada una de las miofibrillas o las microfibrillas que conforman al fascículo. ¿Sí? Y ahora las microfibrillas están formadas por otra cosa. ¿Sí? Las microfibrillas o las miofibrillas están formadas por algo más pequeño aún. ¿Sí? Está formado por algo mucho más pequeño. Que esta vendrían a ser las fibras musculares. Las fibras musculares o células musculares. Recuerden que es lo mismo. Entonces. Buenas noches, disculpe. Disculpe la interrupción. Yo me voy a retirar de la reunión por motivos de realizar una calamidad doméstica. Dale, está bien. Sí, disculpe. No sé si me podrían pasar la grabación luego, por favor. Claro, sí. Gracias. Ok, bueno, tenemos la fibra muscular, ¿verdad? Y esa fibra muscular a su vez se subdivide en dos más pequeñas. Esas dos más pequeñas van a ser un filamento, que es este de acá, un filamento de actina, y también se subdivide acá en un filamento de miosina. ¿Ok? Así es como se conforma cada uno del músculo, se va subdividiendo poco a poco. ¿Ok? Y aquí es cuando viene esta parte de acá que mencionamos de que todo cambia de nombre. Lo traemos por acá, ¿no? Y aquí vamos a hablar ahorita sí de las células musculares y de la nomenclatura que va cambiando poco a poco, ¿no? Ya sabemos cómo está hecho cada una de estas, ¿sí? Entonces, fibra muscular es igual a célula muscular, pero hay otras. Por ejemplo, esta de acá, que vemos alargada, va a ser mi célula muscular, ¿ok? Va a ser mi célula muscular. Esta célula muscular, como ustedes saben, pues toda célula muscular pues tiene, por así decirlo, tiene membrana plasmática. Todas tienen eso. Sí, todas tienen una membrana plasmática. De eso estamos de acuerdo, ¿no? Todas tienen las membranas plasmáticas por dentro. Pues bueno, esas membranas plasmáticas que tienen va a cambiar su nombre. Ya no va a ser membrana plasmática, ¿sí? Ya no va a ser membranas plasmáticas, sino que se va a llamar sarcolema, ¿sí? La membrana plasmática, es decir, todo esto que la rodea, ya no va a ser membrana plasmática. Cambia la nomenclatura. Igualmente pongo aquí, membrana plasmática. Sino que se llama sarcolema. Sí, es el nombre que se va a referir ahora a la nomenclatura de las células musculares. Sarcolema. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos que estos acá tienen un citoplasma. ¿El citoplasma qué va a hacer? Todo lo que está por dentro, ¿no?
todo esto de acá. Sí, todo eso ahí. Y eso que está por ahí adentro, adivinen cómo se llama. Eso ahí es el citoplasma, como ustedes lo conocen por lo general, por eso adquiere otro nombre. En lugar de citoplasma se va a llamar sarcoplasma. ¿Sí? Sarcoplasma. ¿Sí ven todo? Sarco. Y estas células acá, musculares, por lo general se caracterizan por algo. ¿Sí? Se caracterizan por algo. Son alargadas, ¿ok? Estas células por lo general son súper alargadas. Y estas acá van a contener algo importante. Van a contener una organela supraprominente que abraza literalmente toda la célula. De esta forma, ¿ok? Eso que está abrazando toda la célula de esa forma es lo que nosotros conocemos, adivinen cómo, es lo que nosotros conocemos como retículo. En este caso no se va a llamar retículo endoplásmico, ¿no? Sino que se va a llamar retículo sarcoplásmico. Y el retículo sarcoplásmico tiene una función. Ustedes saben que para generar contracción muscular necesitamos calcio, ¿verdad? Ya, pues el retículo sarcoplásmico es importante para eso, ya que tiene dos funciones como tal. ¿Sí? Su función principal es almacenar calcio. Almacenar calcio. Y su otra función es liberar calcio para la contracción muscular. ¿Liberar calcio para qué? Para la contracción muscular. Sí, para la contracción muscular. Ahora, estas células acá tienen muchas más cosas, ¿ok? Tienen más partes de la nomenclatura como tal. También estas células esqueléticas necesitan energía, porque los filamentos como la miosina necesitan energía como ATP para poder generar la contracción muscular. Entonces vamos a tener distintas mitocondrias, ¿ok? Las voy a dibujar como puntos amarillos. Entonces, las mitocondrias, adivinen cómo se llaman las mitocondrias. Las mitocondrias, en lugar de llamarse mitocondrias, se van a llamar sarcosomas. Sarcosomas. ¿Ok? Se van a llamar sarcosomas. ¿Sí? Sarcosomas. Entonces, básicamente es eso. Sarco, en general, todo se le agrega la palabra sarco porque sarco se referencia a carne. Y la carne, ustedes saben que es lo mismo que músculo. ¿Sí? Por eso se le agrega eso de carne. Entonces, chicos, ninguna duda por ahora, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? ¿Todo claro por ahora? Ok. Hay una cosa importante también a nombrar como elementos acá. La membrana esta plasmática tiene unas invaginaciones. ¿Ok? Tiene unas invaginaciones. Las invaginaciones de la membrana plasmática, ¿sí? O en este caso el sarcolema, se denomina túbulos T. Túbulo T. ¿Sí? Túbulo T. ¿Sí? Y nada más, pues sería, chicos. Eso, en general, la fibra muscular o célula muscular también adquiere otro nombre. Miocito. ¿Ok? Eso sería un miocito. Ah, por eso cuando tú te referías a las células musculares cardíacas, tú me decías que estas se llaman miocardiocitos. En efecto, es por eso. ¿Sí? Miocito. Entonces, podemos hablar muchas cosas más de las células musculares lisas, etcétera, ¿sí? Y en efecto lo vamos a hacer. Y es que ya que hablamos de las células musculares lisas como tal, hay algo que quiero que sepan. Las células musculares lisas como tal, y las tenemos, apliquen lo mismo, ¿ok? Sino que apliquen la misma nomenclatura, sino que en este caso no hay túbulos T.
¿Ok? No hay túbulos T. ¿Qué más no hay? No hay sarcómero. No hay sarcómero. Chus, no hay sarcómero. ¿Quién se tenía sarcómero? Que es la unidad funcional y estructural de las células musculares. Las células musculares cardíacas y las células musculares esqueléticas. Esas sí tienen. ¿Sí? Sarcómero. Entonces, acá en las células musculares lisas no hay sarcómero ni túbulos T. En lugar de sarcómero hay algo que se llama caviolas. En su lugar tienen lo que nosotros llamamos como caviolas. Esas caviolas básicamente rodean de esta forma a la célula muscular lisa, la rodean de esa forma, ¿ok? Las caviolas. Y estas acá, pues, tienen diferentes puntos entre sí. ¿Ok? Estos diferentes puntos son estos. ¿Sí se dan cuenta que todo esto adquiere una forma como de acordeón? Ya, pues, estos acá son los cuerpos densos. Los cuerpos densos son importantes en las caviolas, que son un conjunto de fibras o filamentos intermedios, ¿ok? Los negros son filamentos intermedios. Entonces, la caviola es básicamente filamentos intermedios unidos entre sí por cuerpos densos, que al momento de producir una contracción, pues se ve de esta forma. ¿Sí? Observen. Se ve de esta forma. Déjenles comparto pantalla por acá. Se ve de esta forma. ¿Sí? Se ve de esta forma acá. Si ven, acá vemos todo esto. Y cuando está contraído, todo esto se ve de esta forma. ¿Sí? Nada más. Déjenme buscar otra imagen. Y bueno, eso sería. Ahora, entonces ya sabemos la diferencia entre las células musculares lisas y la diferencia entre las células musculares esqueléticas, ¿verdad? Principalmente es esa. ¿Sí? Ahora, hay muchas más cosas como tal, ¿verdad? Hay muchísimas más cosas, pero lo que necesito que sepan ahorita sí es la contracción muscular. Ya vamos a ver lo que es la contracción muscular como tal. Es decir, vamos a hablar para entender eso necesitamos hablar del sarcómero. Entonces, las células musculares esqueléticas están estriadas, ¿verdad? Están estriadas, ¿no? Aquí están las estrias esqueléticas. Recuerden que estas representan al sarcómero. Y en efecto esto es así. Entonces vamos a sacar la flecha de acá, para acá. Ricardo, ¿estás compartiendo pantalla? Sí, discúlpenme la vida, ya la comparto. Chicos, entonces hablamos del sarcómero y termina la clase, ¿ok? Porque el resto ya son cosas que, bueno, pues, se imagino que ustedes ya quieren descansar también, ¿no? Bueno, también depende de ustedes, lo que ustedes me digan. Entonces, pero en general, la sarcómera sí necesito hablarlo. Tenemos la sarcómera. Que dijimos que era la unidad funcional estructural del músculo esquelético, ¿no? Que sirve para la contracción. Entonces, la sarcómera es básicamente, hace referencia a las estrías, estas que tiene el músculo esquelético. Esas estrías se provocan debido a que la sarcómera se ve de la siguiente forma. ¿Sí? La sarcómera se ve de la siguiente forma. ¿De qué forma se ve la sarcómera? Bueno, la sarcómera como tal está formada por filamentos de actina y filamentos de miosina. Ah, Ricardo, sí, pues de eso estaba conformada las células musculares lisas. Ya, pues por eso las las células musculares esqueléticas, perdón, estaban conformadas por actina y miosina. Tal como podemos ver aquí, ¿no? Actina, un filamento de miosina. Ya, es por eso que la célula muscular esquelética está compuesta por eso. ¿Por qué? Está compuesta por sarcómero. Por eso es que la sarcómero es la unidad estructural. Es decir, la suma de los filamentos de actina más miosina es igual a sarcómero. ¿Sí? O sarcómero. Entonces, ¿cómo se ve un sarcómero como tal? Si tiene filamentos de actina y miosina. Bueno, no es tan difícil realmente. Vamos a hacer esto de acá. Con amarillo vamos a dibujar estas líneas.
¿Ok? Esas allí, las que vamos a tener allí, van a ser los filamentos de actina. ¿Ok? Van a ser los filamentos de actina. ¿Ok? Esos filamentos de actina, entre medios de estos, ¿ok? Entre medio de estos vamos a tener otros filamentos más gruesos. Estos que están con rojo van a ser los filamentos de biosina. ¿Ok? Filamentos de miosina. Que los filamentos de miosina por lo general son mucho más gruesos, ¿ok? Son muchísimos más gruesos. Entonces, ¿qué quiero que comprendan de acá? Por lo general, el sarcómero se divide en lo que nosotros conocemos como bandas, ¿ok? Y estas bandas son producidas por varias cosas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que la suma, ¿ok? Por ejemplo, tenemos que la suma de... La suma de filamentos de actina con filamentos de miosina, así, de esta forma, van a conformar lo que nosotros conocemos como la banda A, ¿ok? Banda A, ¿sí? Y si se dan cuenta una cosa, que los filamentos de miosina no llegan a esta parte del medio, sino que simplemente esa parte del medio está conformada por miosina, que sería esto rojo, miosina. En efecto, esa tiene otro nombre, tiene otro nombre de banda, ¿sí? Ese nombre de banda que adquiriría sería la banda H. Entonces, este espacio de acá, que se ve aquí, ¿ok? Se llama banda H. Sí, banda H. Entonces, está compuesta principalmente de la porción central donde solo está la miosina, ¿correcto? Ahora, hay muchísimas bandas como tal, ¿verdad? Pero esas son las bandas más importantes. Existe, por ejemplo, la banda I. La banda I, por otro lado, tenemos que dibujar otro como esto. No. Tenemos que dibujar, para dibujar bien la banda I, ¿ok? Para poder dibujar bien la banda I, tenemos que poder saber ciertas cosas. ¿Cómo están unidos los filamentos de actina, es decir, los amarillos? ¿Cómo están unidos entre sí? Estos se unen a través de una línea que se llama línea Z. Y esa línea Z está comprendida por muchas cosas más. ¿Ok? En sí, los filamentos de actina llegan a una proteína. ¿Ok? Llegan a una proteína. Las proteínas que estoy pintando en azul. Llegan unas proteínas. De ahí se sostienen. Estas proteínas de sostén del filamento de actina adquieren un nombre. Eso se llama alfa-actinina. Alfa-actinina. ¿Ok? Esa alfa-actinina, por su otra parte, esas alfa-actininas entre sí, ¿ok? Ya saben que estas azules se llaman alfa-actininas, se comunican entre sí a través de unos discos Z, que son un tipo de proteína. Discos Z. ¿Por qué se llaman discos Z? Porque se dice que forman una especie de Z, pues. Por ejemplo, así, así. Se supone que arriba tendríamos otro sarcómero, sino que este es un sarcómero y este acá se debería continuar con otro sarcómero. Si se dan cuenta, como que forma una especie de Z, ¿ok? O al menos así lo menciona la literatura. Acá también, una especie de Z. Esas ahí son los discos Z, pues. ¿Sí? Entonces lo ponemos acá. Discos Z. Y son los importantes porque se van a llevar el nombre. Gracias a eso, gracias a todo eso que tenemos ahí nosotros, es que toda esta parte de acá
¿ok? Donde están las discocetas y la alfa-actinina, adquiere un nombre. Eso adquiere el nombre de línea Z, ¿ok? Línea Z, ¿sí? Línea Z. Está conformado por discocetas y la alfa-actinina, ¿correcto? Ahora, ¿a dónde llega esos benditos discos Z? ¿A dónde se conectan? Porque el último sarcómero no va a estar desplegado en el aire, ¿verdad? Los sarcómeros se conectan entre sarcómeros, bacán, eso está entendido, pero imagino que debe haber un límite, ¿verdad? Y en efecto es el sarcolema el límite. El límite es el sarcolema. El sarcolema, recuerden que es la membrana plasmática de la célula muscular esquelética. Entonces tenemos acá el sarcolema. Este de acá es el sarcolema, que aquí es donde llegan los últimos sarcómeros. Y entonces a través de los discos Z, ¿verdad? Se une al sarcolema a través de qué proteína. El sarcolema tiene una proteína acá que se denomina anquirina. ¿Ok? Se denomina anquirina. Esa anquirina lo que permite es la conexión, ¿verdad? Del disco Z con la anquirina a través de otras proteínas, que son estas proteínas alargadas que vemos aquí que conectan el disco Z con la anquirina. Esas proteínas son llamadas desmina. ¿Ok? Desmina. ¿Sí? Desmina. ¿Ok? Desmina. Entonces así es como se conectan pues al sarcolema como tal, ¿no? Ahora tenemos más cosas como tal, ¿sí? Ya tenemos la línea Z. Tenemos la línea Z. Ahora falta hablarnos de otra proteína como tal. Del disco Z hay otra proteína que surge, que es importante porque rodea al filamento de actina, ¿ok? Lo rodea, de forma literal, lo rodea. ¿Cuál va a ser esta que va a rodear a los filamentos de actina? Va a ser básicamente la nebulina. ¿Ok? La nebulina sale los discos Z y rodea al filamento de actina. ¿Ok? Lo rodea. Esta es la nebulina. ¿Sí? La nebulina, entonces, vuelvo y repito, la función principal de la nebulina, entonces, es básicamente rodear a cada uno de estos, ¿no? Rodear los filamentos finos de actina. ¿Sí? Esa es la función como tal. Y tenemos muchas más proteínas como tal, ¿no? Tenemos muchísimas más proteínas. De hecho, algunas no me acuerdo. Ah, no, bueno, sí me acuerdo, porque ese tema yo lo di bastantes veces. Pero esto es un tema bastante importante, aprenderse las proteínas, porque es gracias a todo esto que va a ocurrir, pues, la contracción, ¿no? Por ejemplo, la desmina, tenemos que tener en cuenta que esos son filamentos. Está compuesto por filamentos intermedios. Sí, son filamentos intermedios, ¿ok? Ahora, ¿qué tenemos que hablar ahora? Recordemos que existe, así como existe la línea Z, existe una línea que se llama línea M. ¿Ok? Y esa línea M, ¿cómo está conformada? Bueno, poco a poco vamos analizando, ¿no? La línea M está conformada también por unas proteínas, pero que se encuentran en la miosina, ¿sí? Que se encuentran en la miosina, ¿sí? En la miosina. Y esa proteína, esa línea M, pues está conformada por proteínas como la proteína C, ¿sí? ¿Sí saben qué es la proteína C? Pues bueno, ya lo van a saber. La miosina se comunica entre sí por varias formas. Tiene unas proteínas alargadas que conectan miosina y miosina de forma vertical. ¿Ok? Esas acá van a adquirir nosotros el nombre de... Sí, va a adquirir el nombre de lo que nosotros conocemos como proteínas de la línea M. Proteínas de línea M. Y estas proteínas de la línea M, ¿cuáles van a hacer? Van a ser tres. Va a ser la miomesina, mio de músculo, mesina de miosina, miomesina. La otra va a ser proteína M. Okay, esta es la más fácil, diría yo. Y vamos a ver otra, que es básicamente la oscurina, que es que hace que esa línea M se vea oscura, de hecho.
Y luego en el centro también vamos a tener otras proteínas. ¿Sí? Vamos a tener otras proteínas. A los laterales, mejor dicho. Son más pequeñas. Que son así. Básicamente, esta de acá, ¿cuál va a ser? Esta básicamente se va a denominar, ¿cómo? Se va a denominar proteína C. ¿Ok? La proteína C. Que la proteína C tiene como función, ¿qué cosa? Básicamente como todas las proteínas que hemos mencionado, pero es básicamente da la capacidad de unión de la miosina. Es decir, une las miosinas entre miosinas. ¿Ok? Eso básicamente. Y luego tenemos muchas más proteínas como tal, ¿ok? Muchas más. Por ejemplo, la actina no está unida de forma directa, ¿ok? La actina no está unida de forma directa a lo que nosotros conocemos como filamento delgado de actina, de miosina, perdón. ¿Sí? Porque los discos Z también se comunican, adivinen con quién, se comunican también con la miosina, ¿sí? La línea Z se comunica en general con todos, y con ellos también incluyen a la miosina, ¿sí? ¿Cómo se comunica la miosina? ¿Cómo se comunica la miosina con la línea Z, con los discos Z? Pues bueno, los discos Z tienen unas proteínas acá. Voy a graficar con este color. Que tienen esta forma. ¿Sí? Esa forma de acá. Acá vemos otro disco Z, sale esta proteína de acá y se une a la miosina. Y vemos el disco Z, sale esta proteína de acá y se une a la miosina. Que debería estar abajo, pero bueno, no está. Entonces dibujamos acá lo mismo. Esa proteína de ahí tiene un nombre importantísimo, se llama la titina. Titina. ¿Ok? Que eso también está en su literatura. La titina. ¿Qué es lo que hace? Es una proteína que es elástica, ¿ok? Y une a los filamentos gruesos de miosina, esta es la miosina, une la miosina con los discos Z, ¿ok? Eso es básicamente lo que hace. Y esas son todas las que realmente nombra pues su literatura como tal, ¿sí? Ahora, ¿se acuerdan que hablamos de una proteína C y hablamos de las proteínas de la línea M? Ya, pues falta graficar la línea M, ¿no? ¿Sí? Entonces, proteínas de línea M, me acabo de acordar otra, mil disculpas, mi memoria a veces falla, son 4 realmente. Era la creatina sinasa. ¿Ok? La creatina sinasa. Son proteínas que conforman todas esas proteínas de la línea M. Y en general, pues, tenemos que, ¿cómo se forma la línea M? Tomamos esta pequeña sección de acá. Y esa pequeña sección de ahí tiene un nombre. Se va a llamar línea M. ¿Ok? Línea M. ¿Sí? Línea M. ¿Correcto? La más importante es de las proteínas de línea M es la miomesina, ¿ok? Esta es la más importante. Para que se acuerden. Más importante. ¿Ok? Eso es lo más importante. Y ahora sí, ya que tenemos cada una de estas proteínas, ¿ok? Todas estas proteínas, tenemos que entender cómo se conforma cada una de estas acá, el ensamblaje, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, lo que nosotros refiera a la miosina, si la vemos nosotros de cerca, ¿ok? Hacemos un zoom maldito y vemos de cerca, la miosina tiene una estructura, ¿sí? La miosina tiene una estructura y la actina también. Si vemos de cerca, el filamento de actina tiene una estructura, ¿ok? La vemos de cerca. Vamos a analizar de cerca lo que es el filamento de actina, ¿ok? O el filamento delgado de actina, ¿ok? Porque son muy delgadas. Estas tienen un diámetro de 8 nanómetros. 8 nanómetros. ¿Sí? Y bueno, cada uno de estos compuestos de filamentos de actina, adivinen por qué está hecho. Está hecho por actina G. ¿Sí? Que básicamente son moléculas de actina G. Entonces, todos estos círculos acá que voy a dibujar en este momento, yo ahora
conforman de esta manera a la apreciada y famosa, ok, todo esto sería el filamento de actina, y cada una de estas pepitas acá sería la actina G o globular, ok, actina G o globular. Entonces la actina globular es la que forma los filamentos de actina, ¿sí? ¿Entienden? Por lo tanto, hay algo importante para formar un filamento completo. ¿Sí? Un filamento completo es básicamente dos filamentos de actina que se unen por sus colas a la alfa-actinina. ¿Sí? Entonces, la suma, es decir, dos filamentos de actina, es igual a un filamento completo. ¿Sí? Así es lo menciona en su libro. Eso se llama filamento completo. Y esos filamentos completos, recuerden que ¿a dónde se unen los filamentos en general? Se unen a los discos Z. ¿Sí? Se unen a los discos Z. ¿Sí? A los discos Z. Sí, a los discos Z. Los discos Z a través de qué proteína? De la alfa-actinina, que es esta acá. Entonces, lo que quiere decir básicamente es que la alfa-actinina se agarra de las colas de dos filamentos de actina. Es decir, aquí está la alfa-actinina. Y esta alfa-actinina coge un filamento completo o dos filamentos de actina y lo une finalmente a los discos Z. A los discos Z. Sí, eso es lo que quiere decir. Ahora, tenemos los filamentos gruesos o de miosina. Estos filamentos gruesos o de miosina, filamentos de miosina, básicamente adivinen qué cosa. Lo que sucede con los filamentos estos de miosina, ¿sí? Es que está compuesta por 4 cadenas ligeras. ¿Sí? 4 cadenas ligeras. Entonces, dibujo. Un filamento de miosina está compuesto por moléculas de miosina. Entonces, las moléculas de miosina son las que conforman al filamento de miosina. Miosina, y esto es una molécula de miosina. Y si tenemos dos filamentos de miosina, esto es igual a un filamento completo también. ¿Sí? La misma lógica que la anterior. Entonces, algo que deben de saber acá, vamos a ver un videito, ¿ok? Vamos a ver un videito. ¿Dónde está el videito? Que es la fisiología de la contracción muscular. Contracción muscular. En el video este está todo, literalmente. Aquí está. Okay, les voy a compartir pantalla por acá. Si se observa la pantalla del video, me confirman, ¿verdad? Si se observa, ¿vale? Es que... ¿Sí? Sí, sí se observa, doctor. Ok, entonces, esto es lo que tenemos nosotros, es básicamente el sarcómero. ¿Verdad? En este video es donde se hace zoom. Esperen, un momento. Si se dan cuenta cómo se va acercando al momento de generar contracción, todo este sarcómero, entre las fibras entre sí, los filamentos de actina, que son las amarillas, miren, todas estas se van acercando entre sí. Entonces, si hace zoom, miren, los filamentos entre sí se van acercando, pero sin toparse, es como que se deslizan entre ellos. Lo que sucede en pequeño, ¿ok? Esta, la que está en amarillo, ¿ok? Toda esta que está en amarillo, es la que nosotros conocemos como el filamento de actina, ¿sí? Filamento de actina. Esta parte de acá, sí, esta verde aquí, es la que rodea a la actina, que sería la nebulina, ¿verdad? Y aquí vemos 3 bolitas verdes, ¿verdad? Estas 3 bolitas verdes es el complejo de troponinas, que está compuesto por troponina I y troponina C. Si ven estas bolitas de calcio, se van al complejo de troponina, específicamente se unen a la troponina C. ¿Sí? Se unen a la troponina C, que es esta de acá, troponina C de calcio. Se une aquí el calcio. ¿Qué es lo que produce esto? El complejo de troponina hace que esta de acá, ¿sí? Esta de acá,
la nebulina, que realmente sería esta verde, pero esta nebulina por dentro contiene algo que se llama tropomiosina. ¿Sí? Eso es lo que realmente está señalando el video. Entonces, la tropomiosina, cuando el calcio llega a la troponina C, la tropomiosina que conecta complejo de troponina con complejo de troponina, los rodeándolos, pero los conecta entre sí, lo que provoca es la rotación de la tropomiosina y la nebulina como tal. Entonces, si se dan cuenta que la actina tiene algo importante aquí, si se dan cuenta este punto negro, este es el sitio activo de la miosina, sitio activo de la miosina. Entonces, acá vemos una fibra gruesa que tiene miosina. Esta fibra gruesa de miosina tiene unas cabezas. Esta es la cabeza de la miosina. Esta cabeza de la miosina se une al sitio activo de la actina, ¿verdad? Se une al sitio activo de la actina. Tiene dos cabezas, tiene una y dos cabezas por lo general. Entonces, ahora, a la cabeza de la miosina se le une el ATP. Al sitio del ATP de la cabeza de la miosina se le une el ATP. Vaya, el ATP se une al sitio de ATP de la cabeza de miosina. Y al unirse de esa forma, ¿qué es lo que sucede? Ese ATP se desglosa, porque ese ATP va a ser usado por las cabezas, se desglosa, se descompone en ADP y un ion fosfato. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Miren. ¿Ok? Entonces, lo que sucede es lo siguiente, miren. Se une al sitio activo, como ya dijimos, ¿verdad? Se une al sitio activo. El fosfato finalmente se larga, el ion fosfato se larga y queda simplemente el ADP. Entonces, es por eso que queda la cabeza acá plegada totalmente al sitio activo, al sitio de la miosina, en la actina. Luego finalmente se va el ADP y cuando se va el ADP y se va el fosfato, lo que ocurre es eso. Si se dan cuenta cómo la cabeza mueve el filamento de actina, miren cómo lo mueve, pum, lo mueve. Y entonces acerca en forma de deslizamiento a los filamentos de actina, los acerca, los desliza. Sí, y ahí se genera la contracción muscular. Luego se une esta molécula acá, ¿no? Esa molécula ahí va a ser otro ATP, ¿ok? Otro ATP, que es básicamente para reactivar de nuevo la cabeza y se repite el proceso, ¿no? Se separa el iofosfato, ADP ahora, hasta que se vaya el iofosfato, ¿verdad? Y sucede todo esto. ¿Sí ven cómo trabajan? Eso sucede constantemente, ¿ok? Entonces van acercando las fibras actinas constantemente entre sí para hasta generar la contracción muscular. Miren, esto es un sarcómero. ¿Sí ven? Se acercan entre sí y eso es la contracción muscular, chicos. ¿Sí? Eso es lo más importante que les puedo dar acerca de este tema, chicos. ¿Okay? Vayan, descansen, porque esto es un tema largo. ¿Sí? Esto es un tema larguísimo. ¿Okay? Y eso es lo más importante, chicos. 1 hora y 50. ¿Sí? Igualmente, si tienen alguna duda, me avisan, ¿ok? Yo les voy a pasar este resumen que les hice en el iPad, ¿ok? Si es que lo desean. Y si tienen alguna duda, me escriben, ¿ok? Nos vemos, chicos. Cuídense. Muchas gracias, Doc.